Buenas, estamos ya en la segunda clase de lo que es trading. Venimos de entender lo básico del análisis que implica desde entender cuál es nuestra plataforma que utilizamos, que es TradingView, hasta lo más específico como qué es un activo, qué es un par, los distintos mercados, las temporalidades. Cómo se comportan las velas, qué nos marcan las velas. Y bueno, ya habiendo entendido todo eso, salimos de la introducción y la idea es empezar a ver los primeros indicadores. Justamente como planteamos en nuestra última clase, una de las cuestiones que podíamos observar cuando nos alejamos del gráfico es que como se ven de la misma forma que se ven microtendencias, que para nosotros en la escala en la que estoy ahora es meramente ruido, porque es todo esto que se ve de sube y baja dentro del gráfico, que al final cuando uno hace la lectura final, lo que nota acá, yéndose a una amplitud más grande de tiempo, es una tendencia alcista, pero que si abarco más tiempo en el gráfico y me voy y trazo una línea imaginaria por los centros de todas estas velas, inclusive si la haría de esta forma, lo que estoy tendiendo es una tendencia bajista y esto obviamente lo vamos a ver en temporalidades de todo tipo. Lo estoy viendo ahora en una hora en donde cada vela, como explicábamos, demostraba o denotaba lo que sucedió a nivel de transacciones durante 60 minutos, pero bueno, lo podemos ver en forma diaria y obviamente desde el tiempo de los dinosaurios, que es muy gráfico en eso, TradingView. Hasta hoy, básicamente lo que podemos ver es que la tendencia fue alcista, sobre todo en un activo como Bitcoin, que tuvo todas sus subtendencias, pero claramente Bitcoin, como la mayor parte de las criptos del top 10, digamos, son alcistas. Bueno, nos vamos a ir nuevamente una hora y bueno, esto nos obliga ya a empezar a meternos un poco en el concepto justamente de lo que eran tendencias. Cuando nosotros queremos leer tendencias, tenemos la vieja usanza, que es lo que planteaba recién, que implica básicamente ir trazando líneas imaginarias o trazando líneas reales, pero bueno, nos implica hacer una traza a mano. Por ejemplo, si yo quisiera tratar de demostrar lo que fue la tendencia del mercado en esta porción, que de hecho acá cuando yo empiezo a trazar con la herramienta, que ahora muestro bien por si no se vio, cuál fue, es la herramienta justamente de tendencia que viene incluida en TradingView, nos muestra una ventana, como les digo, es del 21 de noviembre del 2025 a el 16 de diciembre del 2025 y bueno, claramente se ve una tendencia alcista. Y la tendencia, bueno, la puedo marcar en la base, la puedo marcar en los medios, después vamos a tratar de entender un poco más, pero para este caso no cambia demasiado. Nadie discute que esto conforma una tendencia alcista y si yo me voy nuevamente a la herramienta, como les mostré hoy, acá tengo el trend line y por ejemplo quiero marcar toda esta porción de acá, me voy a encontrar con una tendencia bajista. ¿Está bien? Pero bueno, el problema de esta herramienta es que es muy manual, saca mucho el ruido del medio, pero me implica un análisis y cuestiones manuales que son justamente las que nosotros como futuros traders algorítmicos necesitamos sacar del medio. ¿Y cómo resolvemos esto? Yendo a los indicadores. Yo si me voy acá al cesto de basura, eh, me aparecen distintas opciones. Acá básicamente lo que le digo es que me remueva los dos dibujos. Los dos dibujos son las tendencias que había marcado a mano.
Bueno, acá empieza la parte para mí más interesante, que es justamente irse al botón de indicadores. Si nosotros dentro de indicadores observamos el panel izquierdo, tenemos un montón de opciones. Básicamente yo voy a ir al de My Scripts o mis indicadores, que básicamente los scripts o indicadores, que en realidad es más amplio el script, incluye indicadores, incluye estrategias, que vamos a ver más adelante lo que es las estrategias. Vamos a poder ver, bueno, en este caso puntual, todas las herramientas que tenemos desarrolladas desde Xtrader para justamente poder entender el mercado y automatizar todas las que tienen el prefijo Xtrader y la estrellita son las versiones productivas, lo que no son versiones anteriores o versiones que todavía están en desarrollo. Y después vamos a tener otras categorías que son indicadores comprados, indicadores que requieren invitación un tercero. Hay una categoría muy importante que es la built-in, que es la categoría que nos muestra los indicadores técnicos o fundamentales que justamente incluye TradingView, que son muchísimos, que la mayoría, no todos, están metidos en la versión estándar de TradingView. Aparecen acá dos límites. Primero, que según el plan voy a ver más o menos indicadores. Los indicadores avanzados te implican un plan pago. Nosotros estamos de alguna manera intentando que no paguen un plan de TradingView de forma innecesaria. Porque, bueno, si bien tienen el límite en cuanto a la calidad de los indicadores, nosotros hemos desarrollado muchísimos de alta calidad y también pasamos por arriba la segunda limitación, que es el tema de la cantidad, que TradingView nos deja ver solamente tres indicadores, pero muchas de nuestras herramientas de diseño, como es Strategy Builder, que vamos a ver más adelante, tienen más de 30 indicadores y los puedo ver todos en un slot, o sea, consumiendo el equivalente a un solo indicador porque parten desde el mismo producto. Y esto es una trampita, entre comillas, que nos permite que utilicen muchísimo más allá de lo que les obliga o lo que les pauta el límite de la herramienta. Y bueno, como hablamos de tendencias, nos vamos a abrir el primer indicador y tenemos un indicador que es Xtrader MA Analyzer, ¿ok? El MA, por si alguno pregunta, a veces se reemplaza por MM en el español, que es media móvil. MA es Moving Average. Justamente, y esta especie de laboratorio, como lo llamo yo, porque es un clip completísimo, que de hecho nos va a traer un montón de información y nos va a abrir un abanico enorme. Lo que va haciendo es cuando simplemente lo abro, que es lo que acabo de hacer, es marcar una línea de tendencia. Después vamos a ver que hay un montón de tipos de tendencias, pero bueno, ya para arrancar, lo que vemos es que pasamos de una línea recta a una línea suavizada, es una línea curva. Obviamente es mucho más gráfica y mucho más sensible a los movimientos del mercado. Y bueno, y después vamos a entender que como hay muchos tipos de medias móviles y todo esto, para no entrar en tecnicismos ahora, ir a la parte práctica, la tienen en nuestra documentación. Y bueno, las medias móviles básicamente tienen varias características, que la primera es la tipología y la segunda es la cantidad de periodos que tomamos en cuenta para trazar la media. Y para eso directamente lo que voy a hacer es, entendiendo que ya saben que abrí el indicador como antes buscándolo y haciéndole clic. Ahora acá lo podemos ver, hay un montón de indicadores que están en gris porque los tengo apagados u ocultos. Puedo hacer lo mismo que justamente hice con los demás con este, que es mostrarlo u ocultarlo desde el ojito. Y el segundo dato, que es el que más nos interesa, es el de settings, es el de configuración. Y bueno, acá van a aparecer los primeros conceptos cuando yo justamente abra la herramienta. Ya la tenemos en pantalla, y a partir de estos conceptos voy a irles explicando cada uno de los parámetros y de los criterios que nos aparecen. Lo que podemos ver en esta pantalla de configuración a grandes rasgos son varias cosas. El primero que no nos interesa en este momento, que es mostrar los cruces de medias móviles. ¿Y por qué? Porque esta herramienta nos permite graficar cinco medias móviles a la vez.
muchas más que las herramientas que vienen incluidas en TradingView, que muestran una o tres medias móviles a la vez. Esto, a su vez, si yo me voy acá a la I de información y me paro encima, siempre nos va a dar una ayuda, que de hecho dice que los cruces no son cualquier cruce, sino el cruce se genera entre la media 1 y la media móvil 1, perdón, y la media móvil 5. Y acá justamente aparece una segunda opción que, explicándolo muy sencillo, vamos a ver después que tenemos un montón de tipos de medias móviles, vamos a explicar los dos principales, pero bueno, acá vemos muchos más. De hecho, esto incluye mucho más que lo que vemos por default en la mayor parte de las herramientas. Son todos los tipos de medias móviles, que después vamos a ver, digamos, básicamente para qué sirven. El tercer dato, y súper fundamental, es el tema de los periodos. Básicamente, ¿qué implica un periodo? Que cuando yo estoy, y voy a cerrar para eso, hablando de medias móviles, lo que voy a buscar, como les dije, en líneas generales, es tratar de trazar el promedio del gráfico, o el promedio del precio del gráfico. Y ese promedio, como todo promedio en la vida, lo vimos en matemática 1, se saca entre varios datos. ¿Está bien? Si yo tengo dos números y quiero sacar el promedio, los sumo y los divido por dos. El promedio, no sé, de 10 y de 5, 10 más 5, 15, divido 2, 7 y medio. Ok, el promedio de 3 más 5 más 10 es 18. Lo divido 3, me da 6. Bueno, acá obviamente lo que tenemos que entender es que para justamente el mercado o las velas, tengo exactamente el mismo concepto. Y lo que se utiliza es el periodo para entender lo siguiente: cuanto más bajo sea el periodo, como es el caso de esta media móvil que estamos viendo ahora, que es de 12 periodos, más sensible va a ser, por llamarlo de alguna manera, la gráfica. Si yo me fijo, y lo voy a hacer ahora a tiempo real, y esta media móvil de 12, que lo que va buscando justamente es mantenerse en el promedio de los últimos 12 precios, de las últimas 12 velas, y lo hace con el precio de cierre, si yo voy bajando ese 12 a 11, a 10, a 9, lo voy a hacer más rápido, me voy a 5. Fíjense que cuando estoy llegando casi a 1, en realidad lo que va haciendo la curva es respetando el promedio de cada una de las velas. Ahora, es lo que vimos en un principio, es la contraria y la visión extrema de marcar justamente una media móvil recta, que justamente la vamos a ver. Yo voy a ir a una media móvil de 12 periodos para hacer más o menos saltos estándares. Perdón, que muevo. Ups, se me mezclaron las ventanas. Bueno, por alguna circunstancia está violento y tardó en graficármela. Les decía que acá tengo, a diferencia de lo que era la media móvil de un periodo, tengo una media móvil de 12 periodos. Y simplemente si cambio de periodos a periodos más amplios, y para eso voy a ir alejando un poquitito el gráfico, ¿ok? Van a ir viendo el recorrido. Esto es una de 50. Ahora saltamos una de 100. Bueno, está TradingView bastante lento hoy. Vamos a esperar que refresque. Bueno, como era de prever, ahí está. De hecho, redibujó. La pantalla, está súper lento. Bueno, ahora sí nos dejó ver una media móvil, por ejemplo, de 200 periodos. Nos vamos a alejar. Y que básicamente, claro, va mostrando un periodo mucho más macro, muy similar a lo que les intentaba yo hacer con la recta. Muestra claramente el mercado que es bajista, eliminando todo el ruido del medio. Y si sin sacar la media de 200 les pongo una media de 100, que aparece en el celeste más clarito, fíjense que es mucho más reactiva.
Voy a ponerlas, los colores están en escala a propósito, una amarilla, fíjense que va mucho más pegado a las velas. Esto va a meter un poquito de ruido, pero quiero ser lo más gráfico posible. Me tengo que acercar, perdón. La naranja que va recontra pegado a las velas, y bueno, ya cuando me voy al extremo de la roja, fíjense que va casi metida en el centro de las velas. Me voy a alejar. Y obviamente cuanto más oscuro aparece el color y más alta se ve la media móvil, más estoy filtrando el ruido, más estoy viendo las tendencias macro. Ahora cuando me voy a los colores más claros, de azul a celeste, de celeste a amarillo, de amarillo a naranja, de naranja a rojo, bueno, claramente lo que tengo es una media móvil mucho más sensible. Y esto lo puedo hacer rápidamente con esta opción, decirle que todas las medias móviles, independientemente de lo que seleccione en cada casilla, me las muestren como SMAs. La media móvil simple, bueno, filtra mucho de ese ruido. Ahí estoy moviéndome en las dos tipologías. Y bueno, después vamos a ver que hay otro tipo de medias móviles, como la de Hull, bueno, otro tipo de media móvil que ponderada, la doble EMA, bueno, una EMA que está mediamente atada a lo que es el volumen ponderado, etcétera, etcétera. Bueno, después podrán ver las descripciones puntuales de cada uno, pero bueno, básicamente las tipologías de EMA, lo importante que entiendan de todo esto es que se utilizan para filtrar más o menos ruido dentro de lo que es la tendencia. Bueno, creo que esto les deja un concepto claro de cómo pasar de medir la tendencia con una mera línea bueno, a poder aplicar curvas, a poder aplicar varias a la vez. Bueno, esto, como les decía, tiene una opción de detectar cruces de EMAs. Esto normalmente se lo utiliza en lo que es un un concepto ya más avanzado, que es detectar cambios de tendencia, y bueno, lo vamos a ver en un capítulo aparte, pero bueno, verán que se marcan ahí en rojo o en verde según la tendencia o el cambio vaya a ser hacia lo alcista o hacia lo bajista. Bueno, vamos a quitar este indicador o ocultarlo y vamos a pasar al segundo capítulo que está meramente relacionado con el volumen. Nosotros habíamos aprendido que cuanto más larga sea la vela, ya sea contando el cuerpo o contando la distancia entre extremos de la mecha, mayor volumen representaba. Pero bueno, esto básicamente no nos arroja mucha más información que lo que habíamos planteado en su momento y vemos ahí arriba en la información de precio de apertura, cierre, que es la variación porcentual o en unidades, pero ahora cuando queremos saber en volumen, digamos, de activos cuánto se movió, bueno, necesitamos ir a tomar ayuda de algún indicador. Y para eso vamos a buscar el indicador de Xtrader de volumen. Tenemos varios. Vamos a abrir uno de los más básicos, pero que tiene información súper completa. Y bueno, esto nos está graficando dentro de lo que es, o debajo de lo que es el gráfico de velas, son los volúmenes que implican cada una de esas velas. Cuando yo me paro arriba de una vela como esta, roja que estoy viendo acá abajo, la vela correspondiente a las 17 horas del 10 de diciembre, lo que estoy viendo es que esta vela, si bien es bajista, como lo veo arriba, tiene dos componentes. Lo que es exclusivamente rojo, que va hasta el piso, simplemente que acá lo veo superpuesto con el naranja. Lo que es rojo es lo relacionado con el volumen alcista que se negoció en esa vela y lo que aparece siempre naranja es justamente la mezcla de lo alcista con lo bajista y viceversa. Perdón, acá está diciendo lo rojo es lo bajista, en este caso lo naranja sería simplemente verde, pero se mezclan los dos colores y sería la PAT alcista que tuvo esta vela. ¿Por qué? Porque en todas las velas el mercado se rige por un concepto de competencias, ¿no? Y cuando una vela cierra bajista, porque tuvo más volumen de venta o más volumen bajista que volumen alcista, pero no es absoluto. Fue una conformación, una disputa entre dos volúmenes. El que más movió fue el que ganó. Bueno, esto nos da los dos datos. Nos da
justamente la componente bajista y la componente alcista. A la inversa lo puedo ver con cualquier otra vela. Van a tener velas que, bueno, se vean de un solo color, porque el volumen, digamos, menor fue ínfimo, pero volumen al fin. Y después lo que ven al lado del Xtrader Valium versión 1 son dos parámetros, siempre en color verde. Van a ver lo que fue el volumen alcista y en color rojo el volumen bajista, y lo tienen expresado en dólares o en la unidad que ustedes estén manejando. ¿Está bien? En este caso, fíjense que la diferencia fue atroz, fue de 925 a 8,79K, que son 8.800 casi, con lo cual, bueno, es una diferencia de 10 a 1, y esto es, bueno, lo que ustedes están viendo justamente en este caso, ¿no? Y bueno, aplica exactamente lo mismo para todo. El volumen básicamente es para que ustedes entiendan, más allá de la cuestión en variación hacia arriba o hacia abajo, bueno, justamente cómo se vienen dando las disputas dentro de cada una de las velas. Y bueno, esto independientemente de que la vela cierre roja o verde, pueden ver, che, cuánto tienen de volumen en contra y cómo va creciendo el volumen en contra respecto al que va ganando, porque una cosa es tener casos como este, donde el 90% del componente es alcista, y otras es ver casos quizás más empatados, como estas velas que de repente tienen casi 60-40 o 50-50. Eso también les va dando a ustedes a tiempo real si va entrando más o menos con componente en contra de cómo se viene dando la tendencia, porque bueno, puede obviamente habilitar, bueno, o darnos a entender que el volumen está más peleado y en cualquier momento se puede revertir. Obviamente que para esto hay muchísimo contenido más, y podríamos en algún momento ver herramientas que van anticipando esto de manera más gráfica todavía. Inclusive cuando hablo de anticipar, es no solamente leer el gráfico a la izquierda, en donde todos somos homogéneos, porque es lo que pasó, sino entender qué es lo que puede estar pasando hacia adelante. ¿Ok? Bueno, ahora entendiendo ya lo que es el volumen y lo que es la tendencia, hay un concepto que me parece sumamente interesante, y es el de canales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno ve el gráfico a nivel macro, alejándose, lo podremos hacer de una visión mucho más cercana, empieza a ver tendencias como marcamos hoy. En este caso, claramente tengo una tendencia bajista, acá tengo una tendencia alcista. Nos van a pasar, o vamos a tener momentos donde yo estoy marcando, por ejemplo, ahora que tenemos un rango que le solemos decir lateral, que es donde el precio no se termina de definir. Y todo esto viene acompañado por una herramienta que elaboro haciendo clic acá en la parte de lines, que son los canales. Y básicamente las buenas prácticas dicen que un canal lo tendría que marcar desde el máximo de los máximos, como es este caso. Bueno, ahí me desvío un poquito, pero se va a entender el concepto. Ahí marco el segundo punto. Y bueno, y tratar de incluir el mínimo de los mínimos. Esto, si lo veo así, bueno, obviamente me da un poco más de información, me termina marcando que el canal a lo largo terminó siendo bajista. Si yo lo hubiera tomado mucho más de cerca, ese canal claramente se pone un poquito más paralelo, y obviamente cuanto más de información abarque, puedo sacar conclusiones distintas. Lo mismo que si yo tomo toda esta área de acá, podría ser claramente, o es claramente un canal alcista, pero dentro de todo el ruido tengo un área bastante lateral como es esta, tengo un área meramente bajista. Y bueno, acá empieza a aparecer un problema, que los canales, como los ofrece TradingView,
son muy limitados porque solamente, al ser paralelos, nos muestran en base a un criterio estático que es el mínimo que nosotros tomemos, o los dos mínimos. Para hacer, obviamente, una recta necesitamos unir dos puntos, y el máximo de los máximos, o en el caso este, donde, donde yo no tenía un máximo más inmediato, bueno, si proyecto la curva, la recta en este caso, me cuelgo de alguna manera de un máximo que tenía más hacia atrás. Lo importante es que envuelva siempre el máximo de los máximos, o los máximos máximos y los mínimos mínimos. Pero bueno, es un canal estático, no nos da mucha información y se pierde mucho de lo que hay en el medio. Ahora evolucionamos, y lo que hemos desarrollado, denme un segundito, voy a abrir un indicador mucho más sofisticado de canales, y obviamente esto visto a la distancia parecen simplemente dos líneas de tendencia. Pero cuando nos vayamos acercando vamos a ver muchísimo más. Y acá les presento un concepto de los tantos que hay de canales, que es el canal para mí en mayúscula, que es el de bandas de Bollinger. Hay otros canales, están los canales de Kerner, pero bueno, bandas de Bollinger para mí es el canal en mayúscula, porque ofrece muchísima información, y sin querer marearlos con un montón de cuestiones técnicas. Y desde lo gráfico les voy a mostrar varios componentes que podemos detectar, y dale TradingView. Y bueno, contarles un poquitito qué es lo que estamos viendo. Yo, mientras voy recorriendo el gráfico, justamente para que se vayan viendo distintas interpretaciones de lo que es el canal. Y bueno, lo que primero vamos a destacar es dos líneas curvas que les anticipo, ya para los que los están pensando, y les confirmo que son medias móviles simples, o sea, del tipo SMA. Es la media móvil que menos ruido mete, que en realidad no surgen de la casualidad, surgen de una tercera línea que está oculta, que es la línea central. Y básicamente lo que hace el amigo Bollinger es, de esa línea central, esa SMA, que normalmente es de 20 periodos. ¿Y por qué 20? Porque, bueno, se entiende por concepción que es una media móvil muy representativa en bastantes temporalidades, o las temporalidades más usadas. Y de esa línea móvil, de esa media móvil, perdón, que tenemos oculta, proyecta hacia afuera dos medias móviles que son acá las que nos otorgan más información. Una superior, que nosotros acá la tenemos graficada en rojo, y una inferior. Esas dos medias móviles básicamente lo que nos muestran es el techo de precio que estamos teniendo en los últimos 20 periodos, o promediando los últimos 20 periodos, y la línea verde inferior, que es el piso de precio. Y obviamente, cuando yo empiezo a analizar un poquitito más, lo que empiezo a ver es que estas bandas de Bollinger, de alguna manera, lo que están envolviendo es un canal. Ese canal, algunos lo denominaron canal de acción del precio en algún momento, y de alguna manera inventaron todo un set de herramientas. Muchas ya existían, les cambiaron el nombre, que es justamente el concepto de análisis de acción del precio. Nosotros rescatamos de esa metodología las cuestiones más interesantes, y para mí las que dejan el marketing de lado y dan información real, la que sirve. Y bueno, este canal de acción del precio justamente se llama así porque lo que nos van volviendo es lo que fue haciendo el precio a lo largo del tiempo. El primer componente interesante es esto. Vamos primero a todo lo gráfico y después vemos un poquito las cuestiones de configuración. Dentro del canal de acción del precio empezamos a ver cuestiones que antes hablamos y que analizábamos a mano, y hasta que costaba en la gráfica, algo que yo decía que era un tráfico, digamos, plano, que era un tráfico en donde el mercado no se decidía y no terminaba de ser ni alcista ni bajista. Bueno, acá ya la herramienta lo detecta con muchísima precisión, y porque no lo tiene que envolver en dos rectas. Y es esta zona donde justamente el precio tiene una indecisión, está comprimido. Estas áreas se le suelen llamar áreas de congestión, squeezes se le llaman según la teoría de Bollinger, y que son justamente los momentos donde el precio congestiona. Y cuando el precio congestiona, ojo, porque normalmente suele hacer un movimiento explosivo, que es como también denominan los analistas que trabajamos sobre bandas de Bollinger. Y esto es que en el momento que se entiende que salió de la congestión, normalmente el precio se dispara para un lado, en este caso claramente después
de un rompimiento que hizo sobre la base. El rompimiento es que básicamente una vela lo atraviese. El mercado claramente se va hacia arriba y tiene varias velas hacia arriba. Y bueno, vamos a tener casos como este, en donde directamente el mercado, sin mediar ningún tipo de pausa ni indecisión, rompe claramente hacia abajo. Normalmente, dentro de las bandas de Bollinger, se van a presentar estos squeezes, estas congestiones, y obviamente podemos detectar a través de las matemáticas cuándo empieza y cuándo finaliza ese squeeze. De acá también empiezan a aparecer elementos importantes que, si yo tengo la capacidad de detectar lo que considero una zona de congestión y puedo saber al instante cuándo termina, obviamente lo que puedo hacer es avisar justamente a la herramienta o avisarle al algoritmo que acabo de salir de ese squeezy y que voy a tener un movimiento que ya sea, puede ser alcista o bajista, pero bueno, combinando con otros indicadores, y acá de a poquito empiezan a asomar los conceptos de trading algorítmico. Puedo ir generando mis propias automatizaciones, o sea, combinaciones que nos ayudan a tomar decisiones y entender si nos va a convenir comprar o vender. Y lo contrario al área de congestión, que suele generar lo contrario, normalmente movimientos de indecisión, son las áreas de expansión, que es, decía, lo contrario, porque debes de ser las zonas donde menos se movió el precio, son las zonas donde más se movió el precio. Y siempre tomando, como les digo, las últimas N velas, por convención les dije, tomábamos 20, podríamos tomar más menos, esto digamos, básicamente también se configura las zonas de congestión, es donde el movimiento es un N% menor al promedio de esas cantidades de velas, y bueno, acá a la inversa, el movimiento es N veces mayor al promedio de las últimas 20 velas, y bueno, ahí detectó la expansión. Y todo esto no está colgado de la casualidad, sino que tenemos herramientas como nuestro set de banda de Bollingers, que nos muestra y nos permite hacer de todo. Obviamente mostrar las bandas de Bollinger, mostrar o no los squeeze, bueno, ahí acabo de ocultarlo, mostrar o no las expansiones, todo con sus debidas ayudas. Bueno, yo acá estaba mostrando el concepto de reversiones. Reversiones lo vamos a ver adelante, pero básicamente cuando se rompe el piso o el techo, eso indica algo más de información. La reversión puede indicar un cambio de tendencia. Y todo lo demás que les mencionaba, que muchos son, digamos, datos ya por convención. Todo el mundo que dibuja una banda de Bollinger según los estándares suele hacerla con 20 periodos, tomando el precio desde el cierre, podría tomarlo desde la apertura, desde el high, desde el low. Bueno, después hay varios promedios entre high, low o demás componentes del precio. El tema del multiplicador, lo que les mencionaba hoy, che, hay una línea central imaginaria que es una SMA de 20. Bueno, ¿cuánto multiplico el precio para trazar la línea superior y cuánto la inferior? Por convención suele ser 2. Y bueno, después cuestiones relacionadas con los squeezes y con las zonas de expansión, lo que les mencionaba hoy. Cuando el tráfico está un 50% más inmóvil o menos volátil que los últimos 20 periodos, y así empezamos a leer estas cuestiones, voy a considerar que entro en una zona de congestión. Ahora, cuando el tráfico se está moviendo un 200% más, dos veces más que lo que se iba moviendo en la media, entiendo que esa alta volatilidad es una zona de expansión. Después, bueno, pueden configurar colores, transparencias. En el caso de las reversiones, como le mostré antes, si considero una reversión, el caso de que el high o low de la vela toque el canal, o si quiero que se considere cuando cierra el close, que es un dato mucho más preciso, o sea, porque el close de la vela implica que la vela se haya cerrado y no me como todas las variantes en el medio que pueden haber sido los máximos y los mínimos que se suceden desde la apertura. Esto básicamente demuestra todo lo que se puede hacer con un solo indicador, y sobre todo cuando le ponemos toda la impronta de Xtrader, bueno, que más allá de ser el mero indicador sea 100% configurable, que tenga un montón de opciones de valor, y bueno, ya a partir de acá podamos empezar a vislumbrar también que se pueden tomar decisiones, obviamente
combinando indicadores. Y si la banda de Bollinger ustedes las pensaron un poco, ya son mucho más que un indicador, casi les diría que podría ser un set de indicadores, porque bueno, estoy mezclando medias móviles con justamente áreas en donde el tráfico se congestiona, ya estoy midiendo ahí tendencias, estoy midiendo el comportamiento, estoy midiendo el concepto de canal, o sea, incluye mucho de los indicadores anteriores, por eso también lo pusimos en tercera instancia. Así que bueno, es todo por hoy.